Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y María Fra. La última campaña 40 días por la vida en Estados Unidos está dando resultados memorables. En el estado de Iowa, 3 trabajadores de un abortorio local han dimitido después de haber hablado largo y tendido sobre la realidad del aborto con los voluntarios Provida, que hacen campaña por la defensa del no nacido a las puertas de los abortorios. Estos 3 trabajadores se suman ya a los 136 empleados de abortorios que han dimitido a lo largo de la historia de la campaña por la vida en Estados Unidos. Además, este año se celebra que en las 3 primeras semanas de campaña, más de 400 bebés se han salvado de ser abortados y la cifra sigue en aumento. El director de la campaña, Sean Carney, ha mostrado su entusiasmo por la decisión de estos 3 trabajadores de renunciar a su trabajo y ha asegurado que la organización Provida les ayudará para su futuro laboral. Carney agradeció también el trabajo tanto de los trabajadores como de los voluntarios que se han involucrado. Esta edición, en especial, ha tenido mayor número de participantes voluntarios delante de los centros abortistas orando por las mujeres. Siempre contamos con muchos voluntarios, pero este año estoy sorprendido por la implicación de la gente. Tenemos voluntarios delante de los abortorios intercediendo y hablando con las mujeres que están por entrar, afirmó Carney. El director de la campaña ha relatado el caso de unos voluntarios de una de las vigilias enfrente de un abortorio de Planned Parenthood, quienes soportaron en la calle un día de lluvia y frío, un hecho que le parece admirable. Hacía mucho frío y llovía sin parar, pero ellos se mantuvieron allí, sus oraciones no pararon, explicó el responsable. Incluso uno de los trabajadores de Planned Parenthood salió del centro para hablar con ellos. ¿Vosotros no paráis nunca?, preguntó el trabajador de manera irónica y despectiva. Una de las madres que había acudido con su hija le contestó tajantemente: «Sí que pararemos, pero cuando cese la muerte de niños inocentes donde usted trabaja», sentenció. El trabajador, por su parte, se quedó callado y volvió a entrar al abortorio. La campaña finaliza el 6 de noviembre y tiene como objetivo llegar al mayor número de abortorios en Estados Unidos para defender los derechos de los no nacidos. También hablar con el mayor número posible de mujeres en duda sobre la posibilidad de abortar y con los trabajadores de abortorios. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Irak, cristianos en Kirkuk, la Virgen María los volvió ciegos. Hungría, Orbán defiende las raíces cristianas de Europa. Tierra Santa, profanan la Eucaristía y asaltan la Basílica de la Transfiguración. Australia, una ciudad libre de pornografía. Estados Unidos, Halloween, el problema está en glorificar el mal. Pasaremos después a las noticias de interés nacional. Las asociaciones Provida en Valencia, ni un paso atrás. El sagrario debe ser nido de amores y sala de festín. Monseñor Carlos Osoro. Detienen a un marroquí acusado de adoctrinamiento de ISIS. Tribunal Constitucional rehabilita a juez perseguido por el feminismo radical. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco. Es tiempo de ser valientes y anunciar el amor de Dios. La Iglesia recuerda la prohibición de esparcir las cenizas de los difuntos. Aumenta el número de católicos en el mundo. El Papa pide amar el rezo del rosario porque consuela la mente y el corazón. El Papa Francisco dice: los cristianos estamos llamados a dar acogida. Edward Prowse, el director de Alemania de la plataforma Citizen Go, mantiene contacto con estudiantes cristianos de Kirkuk y ha narrado cómo algunos se salvaron de forma insospechada ante el ataque del Estado Islámico. Prowse dijo que una de las estudiantes cristianas que estaba siguiendo sus estudios a pesar de la guerra, gracias a un programa del Arzobispado Caldeo Católico de Kirkuk, explicó cómo los terroristas del Estado Islámico no las encontraron por un milagro. Estuvimos con el Estado Islámico en la misma habitación, estuvieron sentados sobre las camas y no supieron ni sintieron que nosotras estábamos escondidas debajo. La Virgen María los volvió ciegos, explicó con confianza Monali, responsable de la casa en la que convivían 7 estudiantes de las decenas acogidas por la Iglesia Católica en Kirkuk. Por otro lado, el arzobispo de Kirkuk, Monseñor Thomas Mirkis, visitó el lugar donde estaban alojados los estudiantes y en un mensaje publicado en su perfil de Facebook subrayó el valor de las niñas. Es sorprendente que 7 estudiantes pasaran 18 horas debajo de las camas sin hacer ningún movimiento, ha destacado el arzobispo. El arzobispo Mirkis desveló cómo el plan de evacuación de algunos estudiantes se realizó en varias fases. Tras pasar todo el viernes sin agua ni luz en el interior de las casas atemorizados,
Al llegar la noche y a pesar de que los francotiradores disparaban, pusieron a salvo a 14 personas. A la mañana siguiente, de una forma parecida, otros 7 pudieron ser sacados de Kirkuk en dirección a Erbil, huyendo de la incursión que el Estado Islámico realizó en respuesta a la ofensiva sobre la ciudad de Mosul. En la oscuridad de la noche, aunque la intensidad del fuego era como lluvia, hemos sido capaces de salvarlos a todos, señaló Monseñor Mirkis. Durante un acto en recuerdo de la revuelta antisoviética de 1956, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha defendido la posición de su gobierno contra la sovietización de Europa y ha contrapuesto esta idea a la del Estado-nación con raíces cristianas que defiende sus fronteras ante la inmigración. El presidente de Polonia, presente en el acto, manifestó su apoyo a las palabras de Orbán. Quienes aman su libertad deben salvar a Bruselas de la sovietización, de quienes quieren decirnos con quién debemos vivir en nuestros países, afirmó Orbán durante un acto en recuerdo de la revuelta antisoviética de 1956. Queremos ser una nación europea, no una nacionalidad dentro de Europa, ha apostillado, a lo que han respondido con vivas los miles de simpatizantes que han participado en el acto. Durante la intervención de Orbán, también ha habido críticas y abucheos de cientos de personas y se produjeron forcejeos entre seguidores y detractores de Orbán. No podemos crear un espacio de libertad mientras exista esta despreciable oposición izquierdista, argumentó uno de los seguidores de Orbán, László Barta, que portaba una bandera húngara sobre los hombros. Orbán aprovechó su intervención para reivindicar la cristiandad y el Estado-nación. Como herederos del 1956, no podemos permitir que Europa cercene las raíces que la han hecho grande y nos han permitido sobrevivir a la represión soviética. No hay una Europa libre sin Estados-nación y sin los miles de años de sabiduría de la cristiandad, argumentó. Tenemos que cerrar la frontera para detener la inmigración masiva que llega del sur, añadió. El Patriarcado Latino de Jerusalén condenó los actos de vandalismo perpetrados contra la Basílica de la Transfiguración en el Monte Tabor en Tierra Santa. Así lo indicaron en un comunicado el 24 de octubre los representantes del Patriarcado, quienes denuncian que los vándalos profanaron las hostias, que son la presencia sustancial de Cristo. También robaron un cáliz después de sacar todas las hostias que fueron arrojadas sobre el suelo. Asimismo, explicaron a través del comunicado, algunas imágenes de la iglesia fueron destruidas y el lugar para las ofrendas fue vaciado. El Patriarcado Latino, señaló el texto, condena estos actos hirientes que son profanaciones de lugares santos. Pedimos además a la policía que conduzca la investigación, buscando arrestar a los autores de estas acciones indignantes. Los ministros cristianos y líderes de la ciudad de Toowoomba, Australia, han decidido emprender juntos una campaña para combatir la violencia contra las mujeres y han comenzado con un proyecto para eliminar la pornografía. La presidenta de la organización Mujeres de la ciudad de Toowoomba, Leticia Shelton, afirma que es un proyecto que suena muy ambicioso, liberar a una ciudad de la pornografía. Sin embargo, creen que es posible poner freno a las influencias negativas que esto supone. Shelton afirmó que el 88% de la pornografía muestra una violencia dirigida especialmente contra las mujeres, con episodios de asfixia o náuseas. Estamos recibiendo casos de mujeres que han sufrido consecuencias similares por abusos de hombres adictos al porno. El alcalde Pablo Antonio también explicó que a pesar de los comentarios negativos que va a recibir esta campaña, él apuesta por el amor verdadero y añadió: hemos comenzado dando los primeros pasos hacia un viaje muy largo. El presidente de la asociación Toowoomba Together, John Means, describió la pornografía como un cáncer social que conduce a la violencia doméstica y por ello hay que crear conciencia para acabar con ella. La primera campaña ha comenzado con la sensibilización, empezando principalmente por los hombres. Ahora con Internet, la pornografía es muy accesible, así que tenemos que ayudar a los jóvenes a comprender los daños que provoca y darles una opción, explicó Shelton. Padre Vicent Lambert, exorcista y párroco de la Archidiócesis de Indianápolis, afirmó que los padres deben recordar los orígenes cristianos del 31 de octubre y hacer una celebración consecuente en la víspera de Todos los Santos, en vez de glorificar al mal. El sacerdote aseguró que el peligro radica en los trajes que glorifican el mal deliberadamente e infunden miedo, o cuando las personas pretenden obtener poderes especiales a través de la magia y la brujería, inclusive por mero entretenimiento. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, se habla de no intentar consultar a los espíritus de los muertos, tampoco a los que practican magia, brujería o actividades afines. Aquello sería una violación de un mandamiento de la Iglesia, al colocar otras cosas por delante de la relación con Dios, expresó el sacerdote.
También dijo que es importante recordar que el diablo y los espíritus malignos no tienen ninguna autoridad adicional en Halloween, aunque lo parezca. El diablo actúa por lo que la gente hace, no porque éste haga algo por sí mismo. Tal vez por la forma en que se celebra ese día, en realidad se invita a que el mal entre en nuestras vidas. Finalmente, el padre Lampert aseguró que una de las mejores cosas que los padres pueden hacer es utilizar Halloween como un momento de aprendizaje y explicar a los niños por qué ciertas prácticas no conducen a nuestra fe e identidad católica. Las entidades defensoras de la mujer embarazada reclaman que no se derogue la ley de apoyo a la maternidad impulsada como iniciativa legislativa popular con 80.000 firmas de los valencianos. Los podemitas de Compromís han decidido derogarla. El miembro de la coordinación que ha organizado la campaña Ni un paso atrás y representante del Foro Valenciano de la Familia Vicente Morro ha explicado el lema Ni un paso atrás, porque no se debe dar ni un paso atrás en la protección de la maternidad, ni un paso atrás en derechos que ya se han adquirido. La Ley de Protección a la Maternidad se aprobó en el año 2009 y es una ley que tenía una serie de medidas para ayudar a las mujeres en dificultades, explicó Morro, añadiendo: no entendemos que unos derechos ya adquiridos se vayan a recortar. Morro también insistió en que no solo se pide parar su derogación, sino que también se reclama una dotación presupuestaria para la misma, ya que en ninguno de los años anteriores se había dotado. La campaña se basa en la recogida de firmas para presentarlas en la Corte Valenciana cuando se vaya a discutir en el Pleno la proposición de ley de derogación. Lo que queremos es, lo mismo que la ley nació de una iniciativa legislativa popular avalada por 80.000 firmas de valencianos, presentar también miles de firmas de valencianos para decir que no queremos que se derogue. El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, presidió el 24 de octubre en la Catedral de la Almudena una misa de acción de gracias por la canonización de Manuel González García, que fue elevado a los altares por el Papa Francisco el pasado domingo 16 de octubre. En su homilía, el cardenal electo señaló que San Manuel González hizo todo un proyecto espiritual, pastoral y humano, engendrando precisamente en la Eucaristía. Luego explicó la confianza del Obispo Santo, la confianza en un Dios que alimenta a los hombres y que le alimentó a él en su vida para emprender un camino de sanación, precisamente alimentando a los hombres con Jesucristo. Además, el santo nos invita a vivir la comunión, a vivir alimentados del Señor para estar en comunión con Cristo y con los hermanos, recordó el prelado a la luz de las palabras del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Alimentados por Cristo y de Cristo, continuó, para crecer en todas las dimensiones de la vida. Y en la medida en que nos alimentemos de Él, dijo, nos hace abrir nuestro corazón y crecer en todas las dimensiones de la vida. San Manuel nos invita a evangelizar y nos entrega un método, un camino de evangelización. Él señala el camino como hemos escuchado en el Evangelio de Juan. Este es el Cordero de Dios. Y esa señal, San Manuel la apunta y la apuntala en el sagrario, porque él no quiere que los sagrarios estén abandonados, y en el sagrario él ve la presencia real de Jesucristo, a la que todos los hombres debemos acudir, expresó el purpurado. Para don Manuel, el abandono de la Eucaristía es lo que hace posible todos los males, ya que produce el vacío existencial de las personas y contiene, en palabras suyas, el vacío de innumerables infecciones. El sagrario, apuntó Monseñor Osoro, tiene que seguir siendo nido de amores, alcázar de dicha, sala de festín y casa solariega para los cristianos. Es un día grande para todos, concluyó, por tener en la Iglesia a este obispo santo y fundador, que nos acerca permanentemente a la Eucaristía, y nos habló de eucaristizar el mundo, que es la acción de volver a un pueblo loco de amor por la Eucaristía, por asumir como proyecto existencial de la vida lo que el Señor nos regala en la Eucaristía. Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y del Grupo de Información de la Comandancia de Navarra han detenido este 26 de octubre en la localidad de Calahorra, La Rioja, a un individuo de nacionalidad marroquí acusado de adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista. Según ha informado el Ministerio del Interior, la operación es consecuencia de otra realizada en diciembre del año pasado. El detenido, cuyas iniciales son AB, era asiduo de un local de hostelería que regentaba en Pamplona Salim Agmir, detenido el 1 de diciembre de 2015, y participaba directamente en actividades de enaltecimiento y difusión de propaganda de la organización terrorista del Estado Islámico. Además, los investigadores comprobaron que tras la detención de Salim Agmir, el investigado continuó de forma autónoma con su proceso de radicalización, adoctrinamiento y autoadoctrinamiento terrorista,
realizando actividades en apoyo de los postulados de distintos grupos terroristas que operan en las zonas de conflicto de Siria e Irak, principalmente ISIS. En estos momentos, los investigadores que han contado con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia están registrando el domicilio del detenido y su lugar de trabajo, en busca de documentos y material informático que ayude a encontrar posibles vínculos del detenido en España y en otros países. La operación se ha llevado a cabo bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 5 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la que rehabilita al juez Francisco Serrano en la carrera judicial, declarando inconstitucional una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al magistrado a 10 años de inhabilitación por modificar el turno de custodia de un menor al que facilitó salir en una cofradía de la Semana Santa de Sevilla. Esta condena motivó su expulsión de la carrera judicial, decisión que Serrano recurrió ante el Tribunal Constitucional, que ahora le da la razón. El fallo anula la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó al entender que en su decisión hubo dolo, elevando la pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un delito de prevaricación culposa de 2 a 10 años. Como consecuencia de esta sentencia ahora anulada, el magistrado perdió la condición de juez que ahora recupera. El máximo intérprete constitucional rechaza el argumento del Tribunal Supremo en el sentido de que Francisco Serrano tuviera conocimiento de que había un juzgado que se había pronunciado con anterioridad sobre la custodia del menor, dictando medidas urgentes. Esta circunstancia, a juicio del Supremo, inhabilitaba a Serrano para prolongar en 2 días la estancia del niño con su padre, a pesar de que se admite que hay supuestos en los que se permite a un juez intervenir en dichas circunstancias. El Tribunal Supremo entendía en concreto que no se daban las condiciones de urgencia y necesidad que ahora el Tribunal Constitucional reconoce en su fallo. El Papa Francisco presidió el Ángelus del domingo ante unas 50.000 personas y comentó la segunda lectura de San Pablo a Timoteo, y habló de los misioneros y la evangelización, puesto que se celebraba el Día Mundial de las Misiones. En Pablo, la comunidad cristiana encuentra su modelo en la convicción que es la presencia del Señor hacer eficaz el trabajo apostólico y la obra de evangelización. La experiencia del apóstol de los gentiles nos recuerda que debemos comprometernos en las actividades pastorales y misioneras, por una parte como si el resultado dependiese de nuestros esfuerzos, con el espíritu de sacrificio del atleta que no se detiene ni siquiera frente a las derrotas, por otra sabiendo que el verdadero éxito de nuestra misión es don de la gracia, dijo el Papa. Es el Espíritu Santo que hace eficaz la misión de la Iglesia en el mundo. Francisco exclamó: «Hoy es tiempo de misión y tiempo de coraje, coraje para reforzar los pasos vacilantes, de retomar el gusto, el gastarse por el Evangelio, de adquirir confianza en la fuerza que la misión lleva consigo». Todavía más, nos es pedido el coraje para ser alternativos al mundo, pero sin ser agresivos o polemistas, advirtió. Se nos pide la valentía para abrirnos a todos sin disminuir nunca el carácter absoluto y la singularidad de Cristo, único Salvador de todo, afirmó. También se nos pide valentía para resistir a la incredulidad sin ser arrogantes. Al concluir, el pontífice pidió que la Virgen María, modelo de la Iglesia en salida, nos ayude a todos con la fuerza de nuestro bautismo, discípulos misioneros para llevar el mensaje de la salvación a toda la familia humana. Ante las nuevas prácticas tanto de sepultura como de cremación consideradas en desacuerdo con la fe de la Iglesia, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha redactado un nuevo documento en el que recuerda que está prohibido esparcir las cenizas de los difuntos y también que sean conservadas en casa. En el documento, hecho público el 25 de octubre, se explica que aunque la Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, aún acepta la cremación, pero a su vez prohíbe esparcir las cenizas e incluso se podrá negar el funeral en algunos casos. Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua, o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos, se lee en el documento. Además advierte que en el caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se le han de negar las exequias. Para la Iglesia, la conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares y de la comunidad cristiana. Así, agregan, se evita la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos,
que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas. Por ello, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Con la intención de ofrecer una visión panorámica del trabajo de la Iglesia Católica en el mundo, la agencia Fides divulgó algunos datos actualizados del Anuario Estadístico de la Iglesia. El material se refiere a los miembros de la Iglesia, a sus estructuras pastorales, a las actividades en el campo de la salud, educación y asistencia. De acuerdo con el anuario, en el mundo existen más de 7 billones de personas. De estas, 1 billón son católicas. Hubo un aumento global en el número de católicos de más de 18 millones, sobre todo en los continentes africano, americano, asiático y en Oceanía. El número de obispos en el mundo aumentó también. Son más de 5.000, siendo casi 4.000 provenientes del clero diocesano y otros más de 1.200 obispos religiosos. Otro número que aumentó fue el de sacerdotes, llegando a casi 420.000. Son 444 más que el año anterior. El aumento fue sentido principalmente en África y Asia. En total son casi 300.000 sacerdotes diocesanos y cerca de 135.000 sacerdotes religiosos. El Anuario Estadístico de la Iglesia presenta también que existen en el mundo unos 55.000 religiosos no sacerdotes y unos 683.000 religiosas. El aumento en el número de vocaciones ocurre principalmente en África y Asia. La cantidad de seminaristas mayores diocesanos y religiosos aumentó en África, rozando los 117.000. Son 70.301 seminaristas mayores diocesanos y cerca de 47.000 diocesanos. Al finalizar el mes de octubre, deseo recomendar el rezo del Rosario, dijo el Papa Francisco al término de la audiencia general del miércoles en la Plaza de San Pedro. Después de pronunciar su catequesis, el Santo Padre saludó como siempre a los diferentes fieles llegados de diversas partes del mundo, a quienes les habló del Rosario. Que este sencillo rezo mariano les indique a ustedes, queridos jóvenes, el camino para interpretar la voluntad de Dios en sus vidas. Amen este rezo, queridos enfermos, porque lleva consigo la consolación para la mente y el corazón. Que se vuelva para ustedes, queridos recién casados, un momento privilegiado de intimidad espiritual en su nueva familia. Francisco recordó que octubre es el mes que se le reza a la Madre de Dios, en especial con el Santo Rosario. Hermanos y hermanas, está terminando el mes de octubre, dedicado al rezo del Rosario, que es una síntesis de la Divina Misericordia. En los misterios del Rosario, contemplamos con María la vida de Jesús, que irradia la misericordia del Padre. Alegrémonos en su amor y perdón, acojámoslo en los extranjeros y necesitados, vivamos cada día su Evangelio. Alabado sea Jesucristo, finalizó el Santo Padre. En la catequesis del 26 de octubre, el Papa Francisco explicó las palabras del Evangelio. Fui extranjero y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron. Estas obras de misericordia hacen evidente que los cristianos no están cansados ni tienen pereza en la espera del encuentro final con el Señor, sino que cada día allí lo encuentran, reconociendo su rostro en el de tantas personas que piden ayuda, dijo Francisco. En la actualidad, el contexto de crisis económica favorece por desgracia el emerger actitudes de cierre y de no acogida. En algunas partes del mundo, explicó el Papa, surgen muros y barreras, y parece a veces que la obra silenciosa de muchos hombres y mujeres que de diferentes modos se prodigan por ayudar y asistir a los refugiados e inmigrantes es oscurecida por el rumor de otros que dan voz a un instintivo egoísmo, denunció. El pontífice también pidió pensar en las mujeres víctimas de la trata y que están en las calles o en los diferentes modos de usar el cuerpo humano como una mercancía, incluso con menores. No tener un trabajo, una casa, un salario justo o ser discriminados por la raza o por la fe son todo formas de desnudez frente a las cuales, como cristianos, somos llamados a estar atentos, vigilantes y prontos a actuar, expresó el Santo Padre. Por último, el obispo de Roma pidió no ceder a la trampa de encerrarnos en nosotros mismos, indiferentes a las necesidades de los hermanos y preocuparnos solo por nuestros propios intereses. Así, en la medida que nos abramos a nosotros, la vida es fecunda, la sociedad retoma la paz y las personas recuperan su plena dignidad.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra y Marian Samino. Hasta la próxima semana.